Claro, ya. Me va a decir que no voy a poder. Yo les estaba mencionando que hay tres tesis que establecen la tesis amplia que el amparo protege todos los derechos habidos y por haber, la Constitución, las leyes internacionales, como indica una ley, a derechos y a garantías, ¿no? Tomando en cuenta que la Constitución protege derechos y garantías en general y cualquier acción, cualquier acto ilegal, indebido, arbitrario, cualquier omisión ilegal que vulnere estos derechos y las garantías, se puede activar inmediatamente la acción de amparo constitucional. Hemos visto la tesis amplia, la tesis intermedia y la tesis restringida. Bueno, eso yo no voy a poder explicar. Vamos a ver qué derechos protege la acción de amparo constitucional. ¿Ya? Y en ese sentido, la actual Constitución, de manera expresa, determina, o sea, no determina, mejor, no establece expresamente los derechos que protege la acción de amparo. Hay un catálogo de derechos, hay un catálogo de garantías en la Constitución, pero no dicen eso, con este derecho con esta garantía, con este derecho que vamos a tutelar con un amparo constitucional o con una acción de protección de universidad o de un cliente. Es decir, no están clasificados esos derechos y garantías, como acontece en otros países, ¿no? Otros países efectivamente tienen un catálogo que claramente dice, bueno, estos derechos y estas garantías vamos a funcionar con estas acciones de defensa que va a clasificar. Tenemos una clasificación, digamos, por materia. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? Hay derechos y garantías en el ámbito laboral, por ejemplo, en el ámbito administrativo, en el tema de lo que es la salud o los derechos relacionados a el medio ambiente, en fin. Pero lo que nos interesa, y ese va a ser un ejercicio, un trabajo que van a presentar, no les voy a poner fecha todavía, donde ustedes van a leer todos los derechos y garantías que protege la Constitución, pero clasificado por tipos o clases de acciones de defensa. Eso más adelante vamos a ver. El 73 de la Ley del Tribunal Constitucional, que además aclaro que está derogado, menciona una cosa muy importante. ¿Ya? Dice primero, protege la acción de amparo, no solo protege derechos, también las garantías reconocidas por la Constitución y la ley. Ustedes van a ver que la Constitución y el Código Procesal habla de garantías, sino habla de derechos, cuando en realidad también se protegen las garantías constitucionales, ¿no? Hay garantías que son fundamentales, importantes, como por ejemplo, la garantía de debido proceso. Por esa
por esta situación se han activado muchísimos amparos constitucionales, cuando no se ha garantizado el debido proceso, que las partes concurran en igualdad de condiciones jurídicas, que, buenas tardes, ¿no? Hola chico, buenas tardes, ¿cómo estás? Que las partes tengan acceso irrestricto a presentar todo tipo de defensa, en fin, muchas garantías. La garantía, por ejemplo, al juez natural, que se apliquen las reglas de procedimiento penal también, en este caso, etc., ¿no? Entonces, está del todo claro que hay, buenas tardes, nomás una omisión en la Constitución y en el Código Procesal cuando menciona que la acción de amparo va a proteger únicamente derechos. Por eso es que yo he transcrito este artículo 73 que está derogado de la ley del Tribunal Constitucional. Buenas tardes. Por eso es que transcribo eso, ¿ya? Porque este artículo 73 también dice que protege pues garantías, no solamente derechos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a entender que la acción de amparo tutela también las garantías jurisdiccionales, que están además regulados por los artículos 109 al 124 de la Constitución. Los derechos están positivizados, están insertos en nuestra actual Constitución, desde el artículo 13 hasta el artículo 76, inclusive. Son varios artículos que establecen qué derechos existen, ¿no? Y desde el artículo 109 al 124, la Constitución menciona qué garantías constitucionales están reconocidas por la Constitución Política del Estado. Y nosotros vamos a entender entonces que con el amparo vamos a proteger todos los derechos, todas las garantías que están en la Constitución, todos los derechos, todas las garantías que están en textos de derecho internacional, de los derechos humanos, y también algunas leyes, ¿no? que tienen, que son, hay derechos y garantías reconocidos por leyes. Entonces, no sé cuál es la explicación de que la Constitución y no el Código Procesal solamente habla de derechos, ¿ya? También hay que entender que son garantías lo que se pretende como acción de amparo constitucional, ¿ya? Eso quede claro. Tenemos N cantidad de procesos de amparo constitucional donde se reduce la vulneración no de derechos, de garantías constitucionales, fundamentalmente, ¿ya? ¿Cuál es el procedimiento de la acción de amparo? El artículo 129 de la Constitución Política ya desarrolla el procedimiento que se debe seguir para interponer una acción de amparo constitucional. Y este procedimiento ya lo conocemos porque es muy similar al de el habeas corpus, ¿no? Dice que se interpone por persona afectada. La persona afectada, cualquiera, tiene derecho a activar una acción de amparo. Puede hacerlo personalmente o a través de un apoderado. Les dije ya en su momento que el poder que uno va a otorgar tiene que ser específico. No sirven acá los poderes amplios y suficientes que se otorgan a algunas personas, donde les permite hacer todo: vender, comprar, alquilar, manejar, no sé, administrar un patrimonio de las personas. No. Esos son los mandatos amplios. Si uno quiere iniciar una acción de amparo, tiene que ser específico. Fulano de tal otorga poder suficiente a fulano de tal para que, en representación de sus derechos,
pueda interponer una acción de amparo constitucional contra tal persona, contra tal institución, contra qué sé yo, por la vulneración de tales y tales y tales derechos, tales y tales garantías. Así es que tiene que otorgar un mandato específico. ¿Ya? Entonces, esa, digamos, es una primera regla del procedimiento. Luego, la acción de amparo puede interponerse en un plazo máximo de 6 meses. Ya el Código Procesal está mencionando, está formalizando ese plazo de 6 meses. Pasados los 6 meses, ya habría caducado el derecho que tiene un individuo de activar una acción de amparo constitucional, ¿no? Entonces, como puede ver, no solamente es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece este plazo de 6 meses, sino la misma ley. Entonces, eso no hay discusión alguna. Pasado ese plazo, ya sería improcedente una acción de amparo constitucional. ¿Ya? En cuanto a la persona demandada, va a ser citada para que preste su información, esto ya sabemos. ¿Ya? En su caso, presente a todos los concernientes, a los denunciados, al hecho denunciado, etcétera, etcétera. Eso también ya sabemos, o sea que no vamos a insistir. Sabemos que la resolución se va a dar en el acto mismo de la audiencia pública, como hemos visto cuando hemos hablado del procedimiento común, ¿no? El procedimiento común de estas acciones. De todas las acciones de defensa, todos tienen un procedimiento común, con excepción de la acción de libertad o habeas corpus. O sea que ya les he explicado eso. ¿Ya? Esa decisión que evita la Sala Constitucional se va a elevar de juicio a el Tribunal Constitucional. Ya les he explicado cuál es el procedimiento para remitir los actuados al Tribunal Constitucional para que emitan la sentencia pertinente. ¿Ya? Si la acción de amparo va a conceder la tutela, esta decisión va a ser ejecutada de manera inmediata, en el mismo acto se puede ejecutar. Entonces, es de cumplimiento obligatorio, no hay recurso ulterior, no se puede plantear ningún recurso adicional, porque ahí concluye, digamos, ¿no?, la competencia de una sala constitucional cuando se pronuncia sobre el fondo del tema. ¿Ya? Entonces, en caso de resistencia, pues se va a proceder como se procede en la acción de libertad, inclusive se pueden iniciar acciones penales, etc., ¿no?, por incumplimiento de resoluciones judiciales. Y el Código Procesal, eso dice la Constitución, ¿no? El Código Procesal no establece un procedimiento específico para el amparo constitucional. Se sujeta al trámite en cuanto al procedimiento a aquellas normas comunes de procedimiento que hemos ya analizado en temas anteriores. Este procedimiento entre los artículos 29 al 40 del Código Procesal, que no voy a reiterar, ya les he explicado, inclusive les he hecho una pregunta en su examen de primer parcial: ¿cuál es el procedimiento común? ¿Verdad? Eso. Entonces, vamos a ver la improcedencia de la acción de amparo constitucional. Cuando no procede la acción de amparo constitucional, hay causales de procedencia similares a las otras acciones de defensa. Es obvio que será así. El 53 procesal constitucional dice que no va a proceder contra las resoluciones cuya ejecución estuviese suspendida por
efecto de algún medio de defensa. Puede haber un recurso ordinario de apelación, de nulidad, de casación, o un recurso administrativo de revocatoria o jerárquico, etc. Si está pendiente, eso no se puede interponer en una acción de amparo. ¿Por qué? Porque hay el principio de... ¿Qué principio es que se ha explicado ya antes de la clase? Subsidiariedad. ¿Ah? Subsidiariedad. Subsidiariedad. En cuanto a, tampoco procede contra actos consentidos, libres y expresamente. ¿Ya? ¿Qué son los actos consentidos? Hay un plazo de caducidad de 6 meses. Y si la parte afectada, es decir, no activa dentro de esos 6 meses un amparo constitucional, se entiende que es un acto consentido. Se entiende que esa persona dice, no voy a hacer nada por el tema. Porque si demanda después de los 6 meses, la sala le va a rechazar, le va a decir, no, señor, esto ya operado la caducidad de esta situación, usted ya no tiene derecho de demandar por esta situación, por esta causa, ¿ya? Ese es un acto consentido. Tampoco va a proceder contra resoluciones, sean administrativas o judiciales, que puedan ser modificadas o suprimidas por otro recurso, ¿ya? Del cual no se haya hecho uso oportuno. Entonces, a ver, les voy a poner un ejemplo, sin el ánimo de entrar en esa dinámica de que les ponga casos, que me gustaría mucho, pero por razones de tiempo vamos a obviar algunos ejemplos, casos que tengo, etc. Que se me pueda venir y recordar. Por ejemplo, el último amparo constitucional nacional que todo el mundo ha conocido, etc., es el amparo que ha presentado el candidato a la gobernación de La Paz, ¿se acuerdan? Ya no se acuerdan. No me acuerdo ni qué ha pedido el señor Paz. No hay ningún problema. Pero este candidato a gobernador planteó una acción de amparo constitucional. ¿Por qué? Porque su partido político o el partido político que lo patrocinaba y lo inscribió como candidato, no sabemos las razones, pero ese partido ha asumido la decisión de retirar su candidatura para la segunda vuelta. Este candidato y ya tenía que ir a la segunda vuelta, ¿no? Pese a que este señor ni llegó al 10% de la votación, era demasiado íntima la votación que logró. Pero como fue segundo, ya, y además la diferencia entre primero y segundo era más del 10%, entonces correspondía ir a la segunda vuelta, ¿no? Y él afirma, dice, yo hubiese ganado la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque había el compromiso no del MAS, sino ¿cómo se llama? El levismo, ¿no? De apoyar su candidatura con seguridad en La Paz, plaza fuerte de Evo, iba a volcar el resultado y este señor iba a ser el gobernador. Esa es la verdad, así. Perfectamente podría haber sido posible. Pero como su organización política retiró su candidatura, entonces ya no hubo segunda vuelta en La Paz porque no había ya necesidad de hacer una segunda vuelta, porque no había un segundo candidato más votado. Entonces él eligió la vía de amparo constitucional, denunciando que se le estaba vulnerando sus derechos políticos, su ciudadanía, que tiene derecho a participar en la segunda vuelta, porque si la ley electoral menciona eso, etc. Y resulta que presenta la acción de amparo y la sala que conoció inicialmente ese asunto le ha rechazado, ha inadmitido su acción de amparo. ¿Por qué? Porque él no había agotado la instancia previa.
¿Cuál era la instancia previa? El primero debería haber reclamado o planteado, ¿no? Denunciado que se han vulnerado sus derechos políticos, derechos civiles, etc., al Tribunal Supremo Electoral primero. Y ante el pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral, si ratificaba esa decisión partidaria de que tenían derecho a retirar su candidatura, bueno, recién podía haber presentado la acción de amparo. Por eso es que el Tribunal de Amparo le dijo a este candidato: señor, no podemos admitir su demanda, su acción de amparo, usted tiene que agotar la instancia previa, que es una instancia que se debe seguir ante el Tribunal Supremo Electoral. Chao, se acabó. Se cayó el amparo constitucional. Y de ese modo, y de ese modo, ¿no? ¿Por qué le guardas así? ¿Esta chica? ¿Por qué te pones nervioso? Yo diría, sí, chica, estaría orgulloso. ¿Cómo es? ¿Es tu chico o no? Les pregunto, ¿son enamorados? Sí. ¿Ah? Más o menos están por ser. Solo Dios sabe. A ver, que hable la dama. Ella decimos todo. ¿Cómo es? ¿Qué? Más o menos. ¿Sí o no? Oye, ¿por qué no te has declarado? Estás esperando que le digas algo. Ya se fue el tren. Cuando era estudiante, ¿saben cuál era la pena de la Facultad de Derecho? ¿Saben qué decían? ¿Dónde están las chicas más feas de la San Simón? Pues en Derecho. Porque eran feas mis compañeras, Dios mío, qué bonita. Ahora ya mejor. Pero la mayoría eran feas. Creo que el requisito para estudiar Derecho para una mujer era ser fea, de verdad. Y corcha, ¿Ah? y corcha. Bueno. Pero ahora ya no es así. Obviamente que ya no es así. Bueno. No te puedo ayudar. ¿Qué dices vos? Bueno. Y había una bonita pareja. Solamente hasta llego. Cuidado que después se enamoren y se quieran casar y me quieran nombrar padrino. Bueno, entonces, si hay un recurso que se puede interponer, ¿no? Previamente, entonces no procede el amparo constitucional. ¿Ya? Si hay un recurso que ya está en trámite, que ya se ha apelado, se ha recurrido, que ha hecho el recurso revocatorio, el recurso que ya está, tampoco pues, ya está presentado el recurso. En este caso es que se puede todavía presentar, ¿no? Se reclamar ante la instancia competente, como el ejemplo que les he dado de ese amparo constitucional. ¿Ya? Cuando los derechos o garantías corresponden ser tutelados por otras acciones de defensa, en vez de hacer un amparo, de quizá hacer una protección de privacidad o una acción de cumplimiento, otra acción de defensa. Y hay algunos abogados efectivamente han equivocado la vía pertinente, la vía adecuada para reclamar la vulneración de algún derecho o de las medidas. Entonces, sí puede ser tutelado por otra acción, como la de libertad, privación de privacidad o protección de privacidad de cumplimiento. Entonces el juez le rechaza su acción y le dice: no señor, no, esto que está usted reclamando no es por esta vía, haga otra acción de defensa, haga una acción de cumplimiento. Así, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Aquí digo, hay el artículo 74 de la ley del tribunal, ¿no? Que está derogado, además mencionaba que esta acción de defensa no procedía
cuando se hubiera interpuesto anteriormente un recurso constitucional como identidad de sujeto, objeto y causa. Esto era importante que diga por lo menos el Código Procesal Constitucional, porque en la práctica se ha visto que muchas personas han iniciado una acción de amparo en la sala primera y el Tribunal de Amparo de esa sala no le ha admitido su acción de defensa con argumentos sólidos que no correspondía, y el interesado ha desglosado, ha retirado esa demanda, ¿no? Y ha presentado la misma demanda con los mismos argumentos, con la misma prueba en otra sala. Y en la otra sala sí se le ha admitido su amparo, inclusive peor todavía. Como le han rechazado acá a la sala primera, es muy fácil que la segunda y tercera se anoticien de eso, que no se han rechazado. Entonces, la persona tiene un problema de presentar ante una sala de PAN o de PEN lo que han hecho con los autoprorrogados. Todas las acciones de amparo que han anulado las elecciones de los magistrados, semejante perjuicio que hasta el día de hoy venimos arrastrando, porque no tenemos, ¿no?, las máximas autoridades judiciales y constitucionales completas, es por esto precisamente. ¿Por qué? Porque pues no han utilizado estas dos salas ya conocidísimas, además. Asunto que caía en Beni o caía en Pando siempre era en favor del Estado, siempre. Y era en contra del Tribunal Supremo Electoral. Y el Tribunal Supremo Electoral agachaba la cabeza y no se defendía. Si es pues un poder del Estado, tan igual en grado de jerarquía que el mismo Tribunal Constitucional, no hacían prevalecer su autoridad, ¿no?, su jerarquía administrativa y judicial. Entonces, no se hacía ningún problema de retirar, desglosar la documentación, presentar una acción de amparo en Beni o en Pando, y les admitía, ni siquiera tomaban en cuenta el principio del juez natural, ¿no? Porque deberían decir, no, minutitos, es un problema de Cochabamba, ¿ya? Acuda pues a una sala de Cochabamba, no aquí, nosotros no tenemos competencia. El principio del juez natural es el lugar donde supuestamente se habría vulnerado sus derechos y garantías, podrían rechazarse. Pero ahí esas salas aceptaban, admitían todo, y todo corría y todo a favor, ¿no?, del gobierno, a favor de, no sé, ¿no?, de aquella autoridad que tenía un peso político que manipulaba a esas salas y les hacía resolver lo que ellos querían. Es más, inclusive se los redactaban los fallos y lo que hacían ellos era firmarlo. Es lo que ha pasado, esa es la verdad, ¿ya? Por eso es que este artículo 74 de la ley del Tribunal Constitucional que está derogado decía esa posibilidad, porque realmente se da la posibilidad. Pero el actual Código Procesal no menciona eso, no dice nada. Por eso yo varias veces he dicho que la ley del Tribunal Constitucional era mejor en la parte procesal o procedimental, en muchos aspectos era mejor que el actual Código Procesal. Era mucho más completo, estaba mejor redactado y todo aquello, ¿no? En fin, hay muchas cosas que le faltan a este Código Procesal, ¿no?, que se da sobre entendido, finalmente se le da múltiples interpretaciones. Hay algunos errores, no, la ley no dice esto, así aquí, porque no dice la ley, entonces no es así. ¿Qué? Sí, claro, puede retirar, que me vaya bien. Bueno, entonces esa es la idea, ¿ya? Por eso yo he expresado, he prescrito este artículo 74 de la ley del Tribunal Constitucional. En cuanto a la legitimación activa, ¿quiénes tienen legitimación activa? ¿Quiénes pueden demandar? Y obviamente, en primer lugar, el involucrado, el interesado, puede demandar de manera personal
o a través de un apoderado dándole un poder específico. Ya les he explicado. También cualquier persona natural o jurídica, ya, si se ve que sus derechos están restringidos o amenazados, etcétera, etcétera, con poder superior, lo que acabo de decir. También el Ministerio Público tiene legitimación aquí. No necesita poder, no necesita nada. El Ministerio Público, asumiendo el rol protagónico que deberían tener y que no lo tienen, porque el Ministerio Público es defensor del Estado y de los bolivianos, nunca ha activado una acción de amparo, ¿no?, contra el propio Estado. Entonces, no ha ejercido ninguna acción de amparo constitucional conocida en el Ministerio Público, ¿no? La Defensoría del Pueblo también, la Defensoría del Pueblo, ya les mencioné anteriormente, tiene, ¿no?, legitimación activa para presentar cualquier acción de defensa, no solamente un amparo constitucional, sino también, ¿no?, una acción de libertad, de cumplimiento popular, de protección de privacidad, sin mandato, sin nada. Y se conoce el trabajo de una defensoría del pueblo, sabiendo qué cantidad de acciones de defensa ha iniciado a nivel nacional. Y hasta el día de hoy nadie ha superado la cantidad de procesos que ha demandado, por ejemplo, doña Ana María Romero de Campero, que ha sido la mejor, de lejos, la mejor defensora del pueblo, la primera y la mejor, ¿no? La primera defensora del pueblo de Bolivia. Y esa señora sí, era muy responsable y cumplía a plenitud sus competencias, porque lo único que hace la Defensoría del Pueblo es precisamente defender los derechos y las garantías que están en la Constitución. ¿Y a través de qué mecanismo? A través de presentar acciones de defensa que están en la Constitución. Ahí se sabe, ¿no? Los otros defensores del pueblo más se han dedicado a hacer política que otra cosa, ¿no? Es decir, no tenemos como nuestros defensores del pueblo. Después de doña Ana María Romero, olvídense, quizá Waldo Albarracín, ya, todavía era recuperable, rescatable, ¿no? O el señor Villena, ¿se acuerdan de Villena? Que ha muerto, ya más o menos, ¿no? Iniciaba acciones que le convenían y las que no le convenían, no iniciaba, no era imparcial, no era independiente. Bueno, pero que paz descansa, señor, que falleció. Entonces, es el defensor del pueblo también, que tiene legitimación. La Procuraduría General del Estado, cuando se trata de intereses del Estado, el procurador es el defensor por excelencia del Estado, es el abogado del Estado, ¿no? Ahí sí que nos hemos reemplazado cada procurador general que hemos perdido para llorar, ¿no? Hacían cualquier cosa menos asumir defensa del Estado. Al Estado le han demandado, han habido juicios internacionales, ¿no?, de conciliación, de arbitrar. Todos los procesos hemos perdido, no hay uno solo que hayamos ganado. Todos hemos perdido principalmente los tres últimos procuradores tienen que asumir su responsabilidad por no haber defendido al Estado contra las demandas de entidades privadas que han demandado al Estado, ¿no? Y empezamos de las AFPs, por ejemplo, ¿no? Las AFPs han hecho demandas multimillonarias de 120 millones de dólares, 210 millones de dólares, que hemos perdido, porque nadie ha defendido eso, ¿no? Han creado una nueva entidad que es la pública,
nos ha ofrecido maravillas y está peor que las gestoras, ¿no? Entonces, procuradores de química, muchas penas para nuestro pobre país, eso hemos estado muy mal, ¿no? Este platinado, ¿cómo se llama? Jorge Chávez. Chávez se metía sus narices para ir con su equipo de abogados, porque ahí trabajan como abogados, a revisar las actas de votación de la elección que se denunciaba de fraude para que él demuestre que no había fraude, que eran elecciones legítimas. ¿Qué tenían que ver ese tipo ahí? Hurgueteando las actas, estando ahí haciendo equipo de revisión de actas. Yo siendo el presidente del Tribunal Supremo de Perú, sacaba patadas a este tipo. Y no les he dicho quién es usted para venir a hurguetear nuestras actas, si están plenamente custodiadas. ¿Sabe qué? Me acuerdo de las cosas que han hecho y se me cose mi hígado de todo. ¿Cómo no va a decir que Haseldorfer era el presidente de la Corte del Tribunal Supremo de Perú? Callado. Bienvenido, aquí hay transparencia, como habla como cruceño o como yacuileño. Aquí hay transparencia, vean nomás, aquí están las actas. Los abogados empezaban a revisar. ¿Qué cosas revisaban de las actas? Nada. Y han estado 2 meses, creo, ¿no? Perdiendo su tiempo en vez de estar cuidando los procesos judiciales que se les estaba demandando, se estaba demandando al Estado. En fin. Nunca ha demandado a nadie. Nunca. Solamente era su defensor del Evo Morales y hasta ahora sigue siendo su defensor del Evo Morales. En fin. Y además, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia también tiene legislación. ¿Ya? La subsidiariedad de la acción de amparo, porque ya les explicaba. En la acción de amparo rige fundamentalmente el principio de subsidiariedad. Y el principio de subsidiariedad está regulado por el artículo 54 del Código Procesal. ¿Ya? Y dice que el amparo constitucional no va a proceder cuando exista otro medio de recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías. Lo que hemos hablado, ¿no? Si hay algún recurso ordinario que se tiene que activar, primero hay que agotar esa vía y después recién demandarle amparo. Eso ya les he explicado. Puede haber una excepción a la subsidiariedad, pero hay que fundamentar y hay que decirle al juez de garantías, prescindiendo de la subsidiariedad, yo le pido que admita mi demanda de amparo por la urgencia que se tiene para que se resuelva este asunto. Lo contrario significaría que me van a lesionar mis intereses, me van a causar severo daño económico que quizá puede ser un daño irreparable. Tienen que sustentar. ¿Por qué están pidiéndole al Tribunal de Garantías que no se aplique la subsidiariedad? Que no se exija primero que se agoten las instancias previas, ¿no? Esto se da mucho en las acciones populares, ¿no? Mucho. En una acción popular se denuncia que se está atentando contra, ¿no es cierto?, la naturaleza, contra, ¿no?, los ríos, las cuencas, qué sé yo, la flora, la fauna, con algunos emprendimientos que están haciendo privados, y era público, buenas tardes, privados, ¿no? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con los auríferos? Estos mineros que explotan el oro, nos hemos dado cuenta recién, y no hemos reaccionado ante eso, que de nuestro país sacan toneladas de oro. ¿Cómo está pasando en Venezuela? ¿Cómo está pasando, ¿no?, en Venezuela, no solamente con su oro, sino con su petróleo? Su petróleo se lo van a arreglar los gringos,
y el oro, ¿no? Que aparece en toneladas de lingotes de oro en todas partes. Los mismos que llevaron las bienes de Venezuela, han hecho barbaridades, han robado todo, este oro. Igual aquí se encuentra cualquier cantidad, ahí está la respuesta. Le han refregado su cara a las autoridades del país, con esos no sé cuántas toneladas de oro que han interceptado, ¿recuerdan? Que ahora están, dicen, depositados en el Banco Central. Esa es una prueba que aquí se explotan toneladas de oro. Y los mineros no pagan lo que deberían pagar por esa explotación. Y no solamente son los mineros bolivianos, son extranjeros. Han venido los chinos. Todo el mundo ya se ha dicho que los chinos han venido a explotar oro en Bolivia. No tenemos ni la más pálida idea, porque no hay ningún control de ningún tipo para saber qué cantidad de oro están explotando los chinos. Lo único que hemos visto es unas maquinarias monstruosas de otros países de su planeta que han llegado a Bolivia y que han aparecido en el lugar donde se explota el oro, ¿no? ¿Quién ha llevado eso? Han llegado en un platillo volador, han traído los extraterrestres. ¿Quién? Nadie ha visto semejante maquinaria que ha ingresado a Bolivia. No han dicho nada, ninguna autoridad. Y esas dragas están haciendo barbaridades a, ¿no es cierto?, nuestros recursos naturales, utilizando mercurio, cuando en otros países ya no se usa el mercurio, aquí se sigue utilizando, se sigue explotando, ¿no? Esos yacimientos de oro, están haciendo barbaridades los chinos y nadie les dice nada. Todos se quedan calladitos. Una consulta. ¿Y cuál sería la autoridad competente para que controle estos? Hay varias instancias, empezando por ejemplo del Ministerio Público, que debería activar acciones penales, ¿no? Qué sé yo, hay la superintendencia de área, ¿no? Que regulan precisamente, controlan, fiscalizan todo lo que se está relacionado con los recursos naturales, ¿no? La ABT, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un montón de entidades que deberían ver ese tema y el mismo gobierno, no el mismo gobierno de turno, ¿no? Utilizar los mecanismos para averiguar qué pasa, para controlar eso. La verdad es que hay mineros multimillonarios en este país, multimillonarios. Ya no hay ese concepto del minero que está con su pecho ahí perforando para sacar estaño, ya no hay, eso ya pasó en la historia. Igual siguen produciendo, siguen haciendo, esos tienen un trabajo, sacrifican todo lo que quieran. ¿Y qué pasa con los mineros aborígenes? O aquellos que ya están explotando y vendiendo sin que ni siquiera nos enteremos de, ¿cómo se llama? Lo que hay para fabricar baterías, litio, ¿no? Litio. También se está explotando ahí por debajito, están negociando toneladas de litio que sacan a flor de tierra, ¿no? En fin, entonces, ahí sí se aplica la subsidiariedad. Se puede hacer la denuncia y decir, mire, están haciendo esto, están causando este grave daño. Hay gente enferma, hay gente que ya prácticamente de por vida está enferma por el consumo, ¿no?, indirecto de mercurio. ¿Por qué? Porque nuestros ríos están contaminados, ¿no? Y es así, pues, es así, ¿no? ¿Han visto cómo yo he caído? Me hicieron, bueno, de buena fe, ¿no? Unos familiares nuestros nos han traído un pescado, ellos viven en el norte de Beni, nos han traído, han sido gentiles en traer los pescados, ya los repartió a todos sus familiares, etc., ¿no?
Y particularmente a mí me ha mandado al seguro universitario, internado por ese tema. Me ha hecho un daño increíble. No voy a quejar, ni voy a culpar, no sabía. Me ha hecho un daño tremendo. A los demás nada, pero a mí sí me ha hecho un daño. No sé por qué, no sé. ¿No? Hizo que no tengo enfermedades de paz, no tengo nada. Gracias a Dios. Bueno, entonces ahí sí se puede prescindir de la subsidiariedad, porque no vas a ir primero a decir, a ver, señor, qué sé yo, gerente de esta empresa china, por favor, dígame, ¿están explotando ustedes el oro? ¿Están contaminando aquí? Que respóndame por escrito, vamos a ver, hacer gestión directa. No puedes. No están perdiendo tiempo, se te van a reivindicar. Entonces hay que hacer una acción popular y el juez o el tribunal de garantía dice, un minutito, aquí se suspende todo emprendimiento de explotación hasta que se hagan las indagaciones pertinentes, etcétera, etcétera. Se suspende todo. Y no habría obligatorio, lo que les he enseñado. Se podría hacerlo perfectamente. Pero no lo hace. Pero doctor, esas concesiones están autorizadas por la Están también autorizadas. ANAM es la encargada. Son concesiones, podríamos llamar, ilegales, ¿no? El dinero por fuera. Pero a ver, ¿qué puede uno esperar de la directora de la AHAM? Que sale a la prensa y denuncia y dice, yo tengo un hijo con el hermano Lucho, con Luis Arce Catacora, y hace un trámite de indagación de paternidad, y el tipo se hace al loco, ¿no? Y en ese interés donde lo agarran y lo meten adentro. ¿Qué puede uno esperar de esa exdirectora de la AHA? Nada, absolutamente, porque estaba metida en la mafia, porque le ponían dinero. No hay otra explicación en absoluto, ¿no? Y esta señora no tenía necesidad de que les llegaran lingotes de oro, porque por lo menos hay una denuncia que todos los que tenían trámites o alguna gestión en la AHAM, ¿no? Iban con sus paquetitos de regalo, joyas, collares, anillos. Debe ser millonaria por joyas esta muchacha. Es una muchacha todavía, una chica, una señorita joven, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué podemos esperar de ese tipo, de esa calidad de autoridades? Nada. Bueno, entonces se puede, en casos realmente excepcionales, prescindir de la subsidiariedad, ¿no? Se debería. Bueno, esto de la subsidiariedad de la acción de amparo es todo lo que les he explicado, ¿no? No procede con registro otro medio de recurso pendiente, excepcionalmente y previa justificación se puede viabilizar, por cierto, que se conozca el fondo del tema, porque si no habría la inminente posibilidad de causar un daño irreparable, ¿no? La subsidiariedad se debe analizar, ¿no? Tomando en cuenta que ya se ha acordado la vía judicial y que no hay otra que iniciar una acción de amparo para proteger los intereses de las personas, del mismo Estado, ¿no? En fin, y no es necesario agotar la vía judicial previamente, etc. ¿Ya? Eso. En cuanto al contenido de la acción de amparo, ¿ya? Este procedimiento está regulado por los artículos 33 de las normas. No es cierto que hemos hablado en anteriores temas, las normas comunes de procedimientos de las acciones de defensa, pues ese es el procedimiento que se debe seguir y que ustedes ya saben, como son tan buenos alumnos que todos saben perfectamente cuál es el procedimiento. Es más, hace una pregunta del examen del primer parcial. Desarrolla el procedimiento común para las acciones de defensa.
Pues he dicho, este es el procedimiento común, que ya les expliqué en su momento, que ya no voy a otra vez explicar, que tiene que contener nombre, apellido general, quién demanda, si hay terceras personas que tengan legítimo interés, convocarlas a estas terceras personas, que se tiene que establecer la dirección de un correo para que ahí reciban las notificaciones las partes, hay que especificar el nombre, dirección, domicilio general del accionado demandado, ¿no? En las acciones de amparo tiene que haber necesariamente el patrocinio de un abogado, porque así dice la ley, no que no es necesario siquiera contar con un abogado, pero en la acción de amparo sí tiene que haber patrocinio de un abogado, ¿no? Se tiene que hacer una adecuada relación de los hechos, explicar qué ha vulnerado, qué ha causado la vulneración del derecho o de los derechos y las garantías que se están demandando, ¿no? Ya les expliqué las partes más importantes de la relación de hechos, les dije, entre otras cosas, que debería ser breve, clara, concisa esa relación y no dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sobre lo mismo. Que eso al final no tiene ya mayor relevancia, ¿no? También hay que explicar con precisión, hay que mencionar con precisión qué queremos que se tutele, qué derechos y qué garantías han sido restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión con absoluta claridad. Eso es muy importante, ¿no? Y explicar por qué se ha vulnerado tal artículo y cómo es la forma de que se esté vulnerando sus derechos, garantías, etc. También en una demanda se pueden pedir las medidas cautelares. Es más, siempre es bueno pedir una medida cautelar. Si yo estoy impugnando la constitucionalidad de esa ley, lo mínimo que tengo que pedir es que se suspenda la ejecución de esa ley hasta que se resuelva el asunto. Si yo estoy planteando una acción de amparo constitucional, voy a decir que se suspenda cualquier acto, ¿no? O cualquier acción que profundice mucho más esa violación de mi derecho, de mi garantía, ¿no? En la vía cautelar puedo pedir eso. Tengo que presentar las pruebas. Les dije que las pruebas siempre hay que ser descritas, hay que clasificar las pruebas en lo posible, ¿no? Es muy importante describir el contenido de la prueba documental, explicarle al tribunal de garantías por qué está presentando una prueba, para qué pretendo demostrar con esa prueba, para que todo esté clarito, ¿no? Porque si no describes las pruebas, nadie se va a analizar ni va a leer todas las pruebas que uno va a presentar. Es posible. ¿Qué? Eso no va a hacer nunca los jueces, jamás. ¿Ya? Y finalmente, la petición. La petición puede ir por varios caminos, ¿no? Por ejemplo, lo primero que uno tiene que hacer es pedir que se declare procedente su acción de defensa, que se le conceda, ¿no? Su acción de defensa, ¿no? Luego también se puede pedir que si hay indicios de daño económico que se evitan antecedentes ante la instancia judicial pertinente para el resarcimiento del daño ocasionado. Si se ha cometido algún delito, pedir que se remitan antecedentes al Ministerio Público para que se inicien las acciones penales. Si es necesario, decirle al Tribunal de Garantías que se cuantifique el daño económico, cuánto así. Ya le puedo pedir muchas cosas. Le puedo pedir que además fije costos procesales, ¿no? Quiero ganar y he ganado el proceso que me paguen hasta los honorarios de abogados, que son parte de las costas procesales.
O sea, puedo pedir muchas cosas. Y el Tribunal de Garantías tiene que ir absorbiendo una por una todas las peticiones que se hagan. Algunas pueden ser aceptadas, otras pueden ser rechazadas, ¿no? Porque no todo lo que uno le pide se le va a conceder el Tribunal de Garantías. Quizá hay algunos aspectos que no corresponde concederles. Entonces, la regla es que todo lo que se pida, pues se dé curso, ¿no? Se dé curso en el petitorio. Eso con relación a la demanda. El plazo para interponer, ya hemos dicho que 6 meses. Plazo establecido en la ley y no en la jurisprudencia como antes había. Eso tampoco ya voy a explicar. La resolución, ya saben cómo y qué contiene la resolución. ¿Por qué? Porque hay que aplicar también, ¿no?, las normas de procedimiento común que ya hemos explicado en su momento, ¿no? Entonces, la resolución va a ser debidamente fundamentada, por supuesto. Se va a, ¿no?, leer la resolución del Tribunal de Garantías en audiencia pública, ya sabemos eso, ¿no? Se va a conceder o denegar la acción en la resolución, y el Código Procesal no menciona nada respecto, solo se refiere a los efectos de la resolución. Increíble, pero cierto, no hay un procedimiento que establezca el Código Procesal Constitucional. Será porque de alguna manera el procedimiento ya está en la propia Constitución política. Y la pregunta es, cuando hemos analizado la acción de libertad, que también está su procedimiento en la Constitución, porque en el Código Procesal está el procedimiento de la acción de libertad. Debería ser lo mismo con la acción de amparo, ¿no? Bueno. El contenido de la resolución sabemos que está en las normas comunes. Felizmente ya perdí, ustedes pensaron que era pérdida de tiempo. Ese tema 3 nos ha tomado varias clases, ¿se acuerdan? Les he ido explicando paso a paso todo lo que ahora se aplica. Y este procedimiento ya les he explicado, ¿no?, que contiene la resolución. También les he preguntado en su examen. Y fecha, la identificación de quién acciona, a quién se ha accionado, la relación de antecedentes que hace el Tribunal de Garantías, la relación de los hechos y finalización de los derechos también en el momento de la resolución, eso menciona el Tribunal, ¿no? Esto de la relación de los antecedentes procesales no se refiere a qué ha causado la violación o la vulneración del derecho de garantía, sino se refiere quién es el accionante, qué ha accionado, qué ha demandado, qué ha pedido, cuándo se ha notificado al accionado, en qué fecha, si está legalmente no notificado. Se hace una relación también de antecedentes, de cuándo se ha aplicado a audiencia, todo lo que lee el secretario al iniciar una audiencia pública. El secretario hace una relación de los antecedentes para que el tribunal sepa de qué estamos hablando, ¿no?, de qué vamos a hablar. Y la relación de los hechos es qué le ha causado el daño económico o la vulneración del derecho reclamado o de la garantía, etcétera, etcétera. El pronunciamiento siempre va a ser sobre el fondo de la acción. La acción de amparo no va a revisar ningún fallo de un juez o ninguna resolución determinativa de ninguna autoridad. No va a decir está bien o está mal, es legal o ilegal. No, porque no es para eso el amparo constitucional. Y el Tribunal de Garantías tampoco tiene competencia para estar revisando, modificando o cambiando los fallos judiciales o las resoluciones administrativas. No. Lo máximo que va a hacer el tribunal es decir que se anulan obrados cuando por lo identificado que
se ha vulnerado al debido proceso, que no se ha dado la oportunidad a la parte que asuma una libre defensa de sus intereses, una cosa así. Puede responder que se anule sobre un aspecto meramente formal, pero que pretenda uno modificar el fallo de un juez, no, en absoluto, ¿no? Entonces, sobre el fondo de la acción, para ver si corresponde o no dar la tutela a la persona, ¿no? La decisión, por supuesto, va a estar referida a lo que se ha demandado, se ha pedido, se ha demostrado, se ha, ¿no es cierto?, evidenciado, en fin, la vulneración. Se puede también en la resolución imponer costas y multas, si corresponde. Si yo no le pido al Tribunal de Garantías que fije costas, no va a aplicar costas. Algunos por buenos tipos sí, lo hace, pero no. Y cuando uno va y le dice, usted no ha establecido costas, le va a decir, señor, usted no me ha pedido. Ahora no, ¿dónde ha pedido usted? No está en su demanda, no está ni en la audiencia, nada. Usted, ¿por qué lo va a hacer costas? Y la abogada se queda callado. Todo lo que se tenga que pedir, se tiene que pedir. Todo. Depende del caso. Hay N cantidad de ejemplos que puedo dar de petitorios específicamente que se pueden realizar. Pero depende de qué estamos hablando. ¿No? Depende. Los efectos de la resolución, sabemos ya, eso también les he explicado. Les dije que una resolución es de cumplimiento obligatorio, de cumplimiento inmediato, ¿no? Por ejemplo, si se concede un amparo, se ordena la restitución de los derechos y garantías, porque para eso se presenta una acción de amparo, para que se reponga, se restituya los derechos y las garantías vulnerables. Sobre eso se van a pronunciar. Aquí falta. Ya pues, por favor, si la acción fuese promovida por un acto ilegal o indebido, entonces va a pedirse que se restringe o se suprima o se amenda, se restringe o suprimir la sentencia. Va a decir lo que les acabo de mencionar, que se anule el acto o que se restituya el derecho. En estos casos, el tribunal ha determinado anular, ¿no?, todo el proceso hasta el juicio más antiguo, hasta que se notifique nuevamente con el proceso judicial que quizá ya tenga inclusive sentencia, ¿no? En fin. Eso. Y sí, lo más sería, con relación a este tema, ¿ya? No vamos a hacer un trabajo. La idea es que, como he hecho en anteriores años, que se presenten sentencias de amparos constitucionales, ¿no? Pero ya no tenemos tiempo, por favor, entiéndanme, tantas clases que hemos perdido. Entonces, por ahora, no es definitivo, por ahora, vamos a obviar ya la presentación de casos. A no ser que haya un grupo ya que me convenza y me diga esta es una maravilla de amparo constitucional y me gustaría mucho exponer. Y si veo que es un caso verdaderamente interesante, les diría ya, te voy a dar unos 15 minutos para que cosas. Y eso obviamente les va a llevar eso. No, ya. Pero no me lluevan con amparos constitucionales. No voy a poder atender a todos. Vean ustedes, organícense bien y vean algún caso realmente interesante. Ya hemos acabado este tema. Esto va a ser el examen.
¿Está bien? Vamos a avanzar el próximo tema, que es la acción de protección de privacidad o habeas data. Pero vamos a revisar nuevamente la fecha de nuestro examen. ¿Cuándo era? El 20. ¿Qué? A ver, un minutito, por favor. El 22 es este sábado. No, es que por favor, tiene que darme tiempo para que califique también. Son centenares de exámenes que tengo que calificar, no hay tiempo. Porque después ya tengo una semana para calificar tantos exámenes. Entonces, en vez del 22, que sea mejor el 22. Claro, vamos a... ¿Por qué 26? ¿El miércoles? Sí. ¿A qué hora es nuestra clase el miércoles? A las 8 de la noche, ¿no? Aquí. Vamos allá. Si no consigo aula, ¿dónde te voy a tomar? ¿Qué? Por votación, doctor, y pegarle la mayoría. No, es que, por favor, no. Lo que quiero es ver la posibilidad de acabar este otro tema que vamos a avanzar. Y eso me permitiría, ¿no es cierto?, contar todavía con dos clases. El 19 y el 22 tendría dos clases para contar el tema. ¿Ya? Y el 26 entonces podemos dar miércoles. Pero ustedes se encargan de conseguirme aula. Un aula grande, que esté bien, ¿no?, ordenada esa aula, con las sillas bien ubicadas. ¿Está bien? Ese es el compromiso de ustedes. ¿Ah? Ya. Entonces, ¿qué? Soy testigo de que la gente no la habla. Claro, y los hombres van a venir solamente a sentarse y yo diría que debería ser al revés. ¿Saben qué? Este tema que nos toca ahora es un tema muy, a mí me encanta explicar este tema. Un poquito, por favor, un poquito. ¿Saben por qué? Porque yo conozco bastante de lo que es la registraduría en el país, ¿no? Por la experiencia que adquirido manejando el registro civil de antes, que ahora ni eso hacemos en los locales. Antes teníamos intuición directa del registro civil, ahora el CEDESI o el CEDESI, ¿no? Entonces, conozco bastante sobre el tema este, que está muy vinculado a la acción de protección de privacidad. Y cuando hablamos de una acción de protección de privacidad, todos entendemos inmediatamente, se nos viene a la cabeza que se activa cuando se ha vulnerado, ¿no?, la honra, la dignidad, la reputación, la honorabilidad de la persona, y por eso se activa. No. Solamente se activa la acción de protección de privacidad cuando se ha pedido, se ha reclamado que le den acceso a una persona a sus datos personales que están en diferentes plataformas o bases de datos en distintos lugares. Yo, por ejemplo, tengo todo el derecho, y no necesito ser memorial ni nada, de ir, por ejemplo, al CEDESI y decir: yo soy fulano de tal, aquí está mi carnet, por favor, quiero que me den acceso a mis datos personales. ¿Cómo están registrados aquí mis datos? Para ver si están correctamente o no, etc. ¿No? Y ellos tienen la obligación de mostrar mis registros, porque los datos personales son propios de cada uno de nosotros. Nosotros somos dueños de nuestros datos personales.
y los que recopilan, los que, ¿no es cierto?, construyen una base de datos informática, pues cometen muchos errores. Hay información equívoca, contradictoria, información ya desactualizada, porque no se han actualizado los datos personales, etc. ¿Ya? Porque mantener al día una base de datos de las personas cuesta pues plata, no es sino más, ¿no? Entonces, cuando se ha hecho un mal uso, un inadecuado uso, un ilegal uso de nuestros datos personales, entonces nosotros tenemos derecho de reclamar primero, de observar primero que se están haciendo un mal uso de nuestros datos, ¿no? Y además tenemos derecho de preguntar y decir, señor, ¿por qué usted tiene mis datos personales? ¿Quién le ha entregado mis datos personales? ¿Cuál es la finalidad, el objetivo de contar con mis datos? ¿Para qué? Y la persona, la tenedora, o sea, una institución pública o privada, tiene la obligación de informar, ¿no? Entonces, este tema, por eso les decía, está muy relacionado a lo que es la registraduría. En el registro civil se han cometido gravísimos errores de todo tipo, errores de dicción, errores ortográficos, datos contradictorios, ¿no? No se podía acreditar, no se puede todavía acreditar en algunos casos la filiación paterna, la filiación materna, es decir, una infinidad de casos que a propósito el día lunes hay un seminario, supongo que va a ser gente del CERECI que va a venir a darles un seminario gratuito a todos los estudiantes, docentes, los que tengan interés aquí en la facultad. Si desean, podrían asistir, para que un poco dicen que les van a explicar cuáles son los procedimientos que se deben seguir para precisamente enmendar, corregir, actualizar, ¿no?, o eliminar algunos datos que ya no corresponden, que se siguen manteniendo, ¿no? Nosotros estamos lejos, pero estamos lejísimos a la base de datos que utilizan los países altamente desarrollados, ¿no? Y podemos como ejemplo Estados Unidos, podemos hablar de Rusia, podemos hablar de China, pero bueno, nos limitaremos a Estados Unidos. Estados Unidos cuenta con una base de datos de todos sus ciudadanos y de todas las personas que viven en Estados Unidos, y ustedes quedan totalmente admirados con el control que existe de los datos. ¿Ya? Uno está yendo por la calle, aparece un patrullero, pero así, parece que fuese a propósito, ¿no? Los patrulleros son unos gringos gorilas gigantes así, que se ven solamente en películas, que están con unos tremendas Harley Davidson de los mundos. Te ven, ni siquiera te hablan. Venga, te dicen. Yo, sí, venga. Entonces se acercan, le muestra su computadora que está ahí, ¿no?, en su moto, y le dice, ponga su huella, la palma de su mano. Aquí sí, venga, venga. ¡Pum! Cuando aparece la fotografía, su nombre, cuándo ha ingresado, para qué ha ingresado, qué está haciendo ahí, qué, ¿no? Toda la información. Cuándo fue la primera vez, la segunda vez, la quinta vez, la 10ª vez que estaba en Estados Unidos. Toda la información. ¿Quién es su papá, su mamá, sus hijitos, su esposa, su esposo, sus hermanos? Todo. Es un control fantástico que tiene el país. Y además, todos los ciudadanos tienen la obligación de actualizar sus datos. Si yo, por ejemplo, como ocurre en Bolivia, en muchas rotaciones de vivienda, yo me traslado
y me voy a vivir, yo vivía, digamos, en Calacala, y ahora mismo a vivir a Queruquero, tengo que ir a reportar que me he cambiado de domicilio, tengo que decir, mi domicilio actual es listo, ¿no? Actualizar la base de datos. Eso que tanto quería el padrón electoral. Ya no debería haber múltiples registros. Cuando uno cambia de domicilio, tiene que volverse a inscribir de cero otra vez las huellas, la fotografía con características biométricas, repetir lo mismo, decir, no, aquí era actualizar, lo más imposible uno podía hasta por teléfono actualizar su dirección o sus datos actuales. Si uno a un principio reportó que era soltero y se ha casado, tiene que reportar que es casado y mencionar quién es su esposo, su esposa. Si ha reportado que tiene un hijo, pues quizá ya tiene 2 o 3, reportar que tiene sus hijos, qué se llaman, cuándo han nacido, qué sé yo. Por ahí si yo me he divorciado, tengo que reportar mi nuevo estado civil de divorciado, por ahí me he quedado viudo también. Y actualizar los datos. Y eso en otros países es estrictamente obligatorio. Le conceden, creo que un plazo de 30 días para que uno sea persona entrevistada, que corresponda para que tenga actualizados sus datos. Hay de pobre infeliz que no ha actualizado sus datos, ¿no? Le fijan primero una sanción económica, lo flagelan, y si es reincidente hasta lo meten adentro. O sea, todos tienen esa educación, esa obligación de que tienen que actualizar sus datos, porque eso es de altísimo interés para la seguridad nacional de los países. Necesitan ejercer ese control de todo el mundo, de todos los que están en este momento en este país. Es impresionante ese control que hay en cualquier parte, ¿no? Cuando uno va, por decir, a un mall a comprar, qué sé yo, lo que quiera uno, ¿ya? Hay en algunos malls que yo tengo registrado mi nombre en Estados Unidos, ¿no? Y cómo saben, qué sé yo, hasta para facturar, ¿no? Entonces, no es aquí que uno me está dando las referencias para que me facturen. Si no es la impresión digital, es la impresión palmar, ponen su mano así, a ustedes no de tal ha venido de Bolivia, que sí, muy bien, pero listo. Todos saben, todos. Porque la información, además de todo, es poder. Y el que tenga el poder tiene que contar con la información. Ellos precisan, necesitan, requieren mantener sus bases de datos informadas, ¿no? Actualizadas. Y aquí no hay la historia de la huella digital, la fotografía con los rasgos biométricos, como tenemos nosotros en el padrón electoral, haciendo una cosa. Yo he construido en Cochabamba el padrón electoral cuando hicimos un nuevo empadronamiento, estaba impecable nuestro padrón, ahora está totalmente contaminado porque han metido mano gente que no tenía ningún conocimiento del tema, ¿no? Juan Ramón Quintana ha pedido que se transfiera esa base de datos cuando él era ministro de la presidencia y ha creado una nueva institución, ¿no? ¿No? Para concentrar los datos del padrón, los datos de identificación personal, los datos de todo, de derechos reales, para saber de qué, ¿no? Para efectos no tenía otro sentido. Entonces ahí es donde han metido pues sus manos y han hecho lo que han querido con muchos datos personales. Y ahí han venido también esas vulneraciones
de derechos colaterales, adicionales por esos bancos de datos, que se han hecho un mal uso de esos bancos de datos, se han lesionado otros derechos que son muy propios de cada ciudadano. Por ejemplo, su privacidad, su dignidad, su honorabilidad, su reputación. Es tan fácil destruir la reputación de una persona que no lanza por internet una calumnia, lo que quiera, y ya no se puede más revertir, que así sea mentira, ¿no? Es decir, con el avance tecnológico ya no hay el habeas data o la acción de protección de privacidad que proteja a los ciudadanos. El habeas data ya no nos protege en absoluto, porque el que quiera lesionar o causar daño, de mil modos lo va a lograr. ¿Ya? O sea que el avance tecnológico ha ido 100 pasos más adelante que el habeas data, la acción de protección de privacidad, que sea el juez constitucional que intervenga para dar la protección, porque además de repente es extemporánea, ¿no? Y cuando ya no tiene sentido, ¿no? Por eso es que los países altamente desarrollados, ¿ya? Que para ellos lo primero, ante todo y sobre todo, es la seguridad nacional, así llaman los gringos, por lo menos, ¿no? Es la prioridad número uno de Estados Unidos, su seguridad nacional, ¿no? Y como logran, teniendo el control de información de todos que están en Estados Unidos, los que han nacido, los residentes, lo que quieran. Bueno, entonces, lo importante es que cuando se utilizan más esos bancos de datos, se puede lesionar gravemente a las personas, ¿no? Y causar gravísimo daño a las personas. Y hay tantos casos que hemos visto nosotros, ¿no? Les voy a comentar algo en la próxima clase, tampoco voy a pasar contando todo lo que ha pasado, ¿no? Pero lo único que dicen los países altamente desarrollados, nosotros no vamos a garantizar sus datos personales, su dignidad, su honra, ¿no? Con un artículo que esté en nuestra Constitución o finalmente en nuestra ley. ¿Quién debe cuidar su imagen, su honra, su dignidad? Es usted, señor. Ese es su problema. No se exponga, no exhiba en vitrina, ¿no? Porque ese es su problema. Si van a denigrar a usted o van a distorsionar la buena fe que hace usted en sus publicaciones, ese es su problema. Nosotros nada podemos hacer. Tiene que haber una autorregulación, dice él. Cada uno tiene que cuidar su imagen, su dignidad, su honra. Pero si yo estoy melancólica, estoy feliz, estoy en Miami, estoy en Cancún con su bikini, por favor, ¿no? ¿Quién se está exponiendo? Es una persona. Y a mí que me está importando que esté en Cancún. Pero, y no estoy hablando más de las distinguidas, adorables mujeres, damas, son las que tienen más, ¿no?, propensión a publicar sus cosas, publican todo lo mejor, su mejor foto, con sus poses, bailando así, ¿no?, bailes eróticos. Y al final, cuando ustedes saben que con el rostro de una persona pueden hacer maravillas, pueden hacer hablar. Hasta los muertos ahora hablan. ¿No han visto ese video de cómo hablaba Hugo Banzer Suárez? Su voz, la voz de Hugo Banzer, que era una grabación de algún discurso que dio, le he hecho hablar lo que han querido. Ni a eso les se puede dar crédito.
tanto avanzado la tecnología informática que uno se queda pasmado al mirar, peor con inteligencia artificial. Entonces hay que nomás tener mucho cuidado, ¿no? Hay que ser muy cauto con este temita, pues, ¿no? Que incumbe a la personalidad de cada uno de nosotros. No voy a poder desnudar nada todavía de este tema, pero ya más o menos tienen idea de qué se trata este asunto. Ya se da un pequeño contexto, ya, y seguramente ustedes van a llegar a la misma conclusión que yo he llegado. Muchísimo cuidado con el control de nuestros datos personales, ¿no? Porque nos puede causar un grave daño a nuestra imagen. Ustedes saben que para las personas la reputación, su imagen, no tiene precio.